Bienvenido a esta segunda parte de la sesión del día de hoy. eh, que, estoy aquí. Disculpen que no tengo acá la lámina. Vamos a ver si logramos ubicar la lámina. Decía, bienvenido a la sesión de hoy, 5 de junio de 2023. Aproximación a la teoría del delito, o segunda parte de esta sesión de hoy. Clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal del Trabajo, en el posgrado en Derecho Laboral de la Universidad Central, y al público en general. Clases estas que las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban y vean allí mis criterios sobre diferentes aspectos del derecho penal. Bueno, estimados míos, en la sesión anterior estábamos abordando el tema del tipo penal, la tipicidad, como elemento del delito. Dentro de esta sesión, en la cual yo pretendo abordar como una especie de píldora, ¿verdad?, sobre teoría del delito a mis alumnos de esta especialización en derecho laboral, pero la materia es derecho penal del trabajo. Les había dicho en la sesión anterior que siempre es bueno contar con un buen manual de derecho penal general. Les he recomendado el manual tanto del doctor Grisanti como el manual del doctor Alberto Arteaga de derecho penal, pero también hacía mucho énfasis en el libro de Juan Luis Modolel, Teoría del Delito, que los invito particularmente a que adquieran y lean, y es un libro pequeño pero importantísimo con el tema de la teoría del delito en el ámbito penal. Entonces, estábamos hablando de los tipos penales, y yo decía que el tipo penal tenía elementos de carácter descriptivos o naturalístico, elementos de carácter valorativos o axiológicos, pero que también había elementos de carácter jurídico, en el sentido que la interpretación de ese supuesto de hecho surge a partir del propio derecho. Digamos que es una especie de creación a partir del propio derecho. Ejemplos sobrarían. Le estaba anunciando, por ejemplo, el caso de empresa patrono vinculado a Guafín o empresa vinculada a Guafín, en el ámbito laboral, como se denomina patronos conexos, ¿okay?, inherentes o conexos en el ámbito laboral. Entonces se explicaba sobre si el capital fundamentalmente provenía de una relación contractual con otro patrono, o que el trabajo que estuviera elaborándose era fundamentalmente para la actividad de la otra empresa, y ello definía un tanto el concepto del empleado que sea inherente o conexo, el conexo o afín, perdón. Entonces, eso es una creación jurídica, como es la propia creación jurídica de la persona jurídica, valga la explicación. Por ejemplo, en el delito de la estafa, la estafa de un bien inmueble implica pasearse por los mecanismos jurídicos de tradición, transferencia, a partir de registros, y cuyas pautas establece la propia ley. Entonces, la interpretación surge a partir del propio derecho. ¿Okay? Hay un delito por allí, dentro de los delitos contra la administración de justicia, se llama justicia de propia mano. Es decir, cuando alguien de forma violenta ejerce lo que se denomina un derecho pretendido o un supuesto derecho. ¿Ok? Entonces, bueno, es supuesto el derecho, o el derecho es pretendido en ese momento, porque, bueno, porque no existe el derecho como tal, o porque el interés que haga transformar en un derecho no se ha dado a través de una sentencia mero declarativa de filiación, ¿verdad? O sencillamente
son derechos litigiosos que en ese momento no se han definido en cuanto a una conformidad en una cosa juzgada que definitivamente resuelva una pretensión. Entonces, hay supuestos de hecho hay elementos dentro del supuesto de hecho que son, digamos, denominados de carácter jurídico. En todo caso, para ir simplificando, hay elementos dentro del supuesto que son de carácter naturalístico, descriptivos, hay otros que son axiológicos o valorativos, y hay otros que son de carácter jurídico. Ahora, la consecuencia de la estructura de la norma jurídico-penal es la sanción. Y esa sanción, bueno, los tipos, las penas, la descripción de penas, se ubican en el artículo 9 del Código Penal, presidio, prisión, arresto, pero y también en el concepto de pena accesoria, que se maneja en los artículos 13 y 16 del Código Penal, 13 para las penas accesorias de el presidio y 16 para las penas accesorias de la prisión. Pero también hay otras normas que tienen penas accesorias, ¿verdad? Por ejemplo, la ley contra la corrupción en cuanto a la inhabilitación del que se ha declarado sancionado por delito contra la corrupción, la ley de instituciones del sector bancario, el no poder dedicarse a una actividad de intermediación financiera en un tiempo determinado. Entonces, esa consecuencia jurídica que es la sanción, pues tiene que ser expresada o es expresada en una variable dosimétrica. Artículo 37 del Código Penal, el límite inferior y un límite superior y un término medio. Y se ha dicho hasta el cansancio, la jurisprudencia lo ha reiterado, que es de orden público siempre aplicar el término medio dentro de esa dosimetría, el término medio entre un límite inferior y un límite superior. Y que cuando se dan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, que son de dos tipos, las atenuantes genéricas están en el 74 del Código Penal y las agravantes genéricas están dentro del artículo 77 del Código Penal. Iríamos de un término medio a un límite inferior en el caso de las atenuantes e iríamos de un término medio a un límite superior en el caso de las agravantes. Nótese que inclusive alguna familia de delitos, algunos subtipos penales, ya la circunstancia modificativa ya se encuentra incorporada, subyacente en el propio subtipo. ¿Ok? Esto lo llamo yo como la Smirnoff. Muchos de los que me están escuchando sabrán lo que es la Smirnoff, esa botellita que venden por allí de un licor, ¿verdad? Que creo que es una mezcla de ginebra, como que ginebra con soda. Y entonces, cuando alguien se compra, perdón, o vodka, no vodka es la cosa, vodka con soda. Y entonces cuando alguien se compra la botellita, tapita roja, ya está de una vez incorporado en la mezcla, que sería distinto que tú te compraras una botella completa del alcohol, una botella completa de la mezcla e hicieras tu trago, tu cóctel de forma diferenciada. Ya en esos subtipos penales ya se encuentra de una vez la circunstancia modificativa. Es decir, no tendríamos que acudir a la circunstancia modificativa agravante o atenuante porque ya se encuentra de una vez modificado. Digamos la premisa básica de sanción. Bueno, el homicidio calificado, 406 del Código Penal, bien sea porque se realizó con alevosía, bien sea porque se realizó contra el presidente de la República o que se realizó un conyugicidio, matando al marido, viricidio, o a la esposa, uxoricidio, o el homicidio agravado del artículo 407 del Código Penal, ya de una vez se encuentra incorporada el aumento de la sanción por matar a algún funcionario público o el fratricidio, el matar al hermano, en fin.
Pero también existen fórmulas atenuadas del asunto. Si la atenuación era porque el delito se cometió por preterintención, hice lesionar y al final terminé matando, bueno, ahí está presente pues en el artículo 410 del Código Penal, una disminución de la sanción que no ameritaría que volviéramos a disminuir porque el 74 del Código Penal describe los atenuantes porque ya el atenuante está de una vez concebido dentro del subtipo penal. Es circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Por cierto, que también pueden haber agravantes que se expresen, y la mayoría de ellos son así, en límites inferiores y límites superiores. Es decir, que se aumente o que se rebaja de una tercera parte a la mitad, de 2/3 partes a una tercera parte, pues siempre tendrá que ubicarse un límite inferior y un límite superior y encontrar el término medio entre el aumento o la atenuación descrita en la norma. Sobre todo, mucho más cuando ya en la propia responsabilidad, digamos, inicial, sin incorporarle el agravante, ya escogiste un término medio o inclusive escogiste un límite inferior. Fíjense que las atenuantes genéricas que se describen en el 74 del Código Penal tampoco que son muchas. De haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, haber precedido injuria, preterintención, o cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad del asunto, y dentro de ella se ubica siempre el tema de la falta de antecedentes penales, como si portarse bien en el pasado era algo extraordinario y que por lo tanto meritaría una atenuación. En todo caso, lo que hay que decir es que siempre el derecho penal tiene que ser un derecho penal del hecho en concreto, del hecho que se ha derivado una sanción de ese supuesto de hecho. Bueno, también dentro del tema de la tipicidad, como primer elemento de la estructura del delito, podríamos hablar también de las llamadas condiciones objetivas de punibilidad, que son precisiones que han de estar dentro del tipo, que no aluden a la noción clásica de sujeto activo, que realiza el verbo rector del tipo, sujeto pasivo, víctima, y el concepto de víctima se alude en la idea de que es el titular del bien jurídico que es ofendido, el verbo rector del tipo, o sea, matar, penetrar, etcétera. Y por cierto, frente al bien jurídico también podremos encontrarnos con bienes jurídicos plurales, y por lo tanto el delito es pluriofensivo porque afecta más de un bien jurídico. Por ejemplo, en el robo agravado, propiedad, libertad o integridad corporal. En el secuestro estaríamos hablando de propiedad y libertad ambulatoria. En los delitos contra la cosa pública, los delitos contra la corrupción, estaríamos abordando de propiedad y también lealtad funcionarial por parte del empleado que ha asumido la condición de tal dentro de un ente público. Bueno, esas condiciones objetivas de punibilidad existen. Por ejemplo, tales como, bueno, seducción con promesa matrimonial. Entonces, la persona, bueno, como verbo rector fue seducida, fue de alguna forma engañada a tener una relación sexual con, fíjate la condición de modo, tiempo y lugar, eh, digamos, con la aseveración que le hace el victimario de que próximamente se van a casar, y sin embargo no lo hace. Pero fíjate que la norma estructura y dice siempre que la víctima sea mujer entre 16 y 21 años de edad. Es decir, eso es irrelevante del tema de la seducción propiamente dicho, del acto sexual y de la ausencia del matrimonio, sino que hay una condición allí etaria fundamental. Bueno, de aquí se deriva también muchas otras cosas, como por ejemplo el hecho de norma penal en blanco. Imaginémonos una norma que diga: el que haga algo será sancionado.
Bueno, malísimo, porque no se describe ni el supuesto de hecho, ni se describe la sanción de forma alguna, ¿ok? O normas cuyo supuesto de hecho sean imposibles, ¿ok? Un delito imposible. El robo del desnudo. Entonces, bueno, dame todo, dame el bien mueble que tienes encima, combinado. Una persona está completamente desnuda. Bueno, ¿y por qué estará desnuda? Bueno, porque está, qué sé yo, en un baño sauna, ¿verdad? Decir algo, ¿ok? O está bañándose en una playa nudista. Entonces, bueno, está, digamos, completamente desnuda. Es un delito imposible desde ese punto de vista. Entonces, fíjense, eh, pasamos al segundo elemento, que sería la culpabilidad, ¿verdad? Esa culpabilidad, digamos, es expresada de una forma antigua, como lo entendía el viejo derecho penal, como el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. A veces la palabra nexo psíquico está un poquito allí haciendo ruido porque pareciera que habláramos de enfermos mentales. Y si hablamos de enfermos mentales, entonces, muy malo, no hay acción. Es decir, el artículo 62 del Código Penal me dice la enfermedad mental que releva libertad y conciencia de los actos no me hace responsable. Entonces, bueno, esa concepción de nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, ubicado en la idea del concepto de culpabilidad, ahora la noción normativa de la culpabilidad alude a que quien comete un delito está asumiendo, está conociendo el disvalor de su conducta sobre la base de un precepto jurídico penal, que al ser sancionado se vuelve una disposición de imperativo cumplimiento si yo con mi conducta me adscribo en ella en el supuesto descrito en la norma. O sea, digamos, una concepción normativa de la culpabilidad. En todo caso, vuelve a estar presente en el país donde se da este posgrado, donde se ejerce, la noción de culpabilidad que se exprese en el artículo 61 del Código Penal. Lean la norma para que se den cuenta que allí aborda una noción de intención como sinónimo de dolo y que por lo tanto el legislador no se vuelve ocioso, sino que al decirlo de una vez en el artículo 61, está como queriendo decir que todos los delitos, hay una presunción de culpabilidad dolosa, en el sentido de que todos los delitos se realizan de forma dolosa. Porque cuando el legislador quiere otro tipo de culpabilidad distinta a la dolosa, a la intencional, se toma la molestia de expresarlo en el propio tipo penal para afirmar que esta responsabilidad es por vía de negligencia, impericia, imprudencia o desatención normativa. Entonces, si no lo dice de forma expresa, digamos, una culpabilidad residual por exclusión, entonces se está cometiendo un delito doloso. Y que por lo tanto el legislador no se va a poner tan ocioso de colocar en cada uno, una vez alguien se puso a sacar la cuenta de cuántos delitos hay en el ámbito nacional y le dio una bicoca, pues como de 1.200 delitos. Entonces, como una especie de escáner con un procesador de palabras, donde tú vas a colocar la palabra intencional, 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 intencional. El legislador lo da, digamos, por sabido en el artículo 61, expresando que ha tenido la intención y a veces lo reitera, como por ejemplo en el caso del homicidio intencional, artículo 405 del Código Penal. Entonces, cuando el legislador quiere una responsabilidad
distintiva, se toma la molestia de decir. Por lo tanto, se suele decir que digamos, los elementos o las formas de la culpabilidad sería una culpabilidad dolosa y una culpabilidad culposa. En el caso de la culpabilidad dolosa por dolo, los elementos de esa culpabilidad dolosa, bueno, serían dos. El elemento cognitivo, digamos la representación, y el elemento volitivo, es decir, la voluntad de hacer algo. ¿Y de dónde la doctrina deriva esto? Bueno, nada menos que las propias normas 62, 63 del Código Penal. La enfermedad mental que releva, que quita responsabilidad penal, es aquella enfermedad mental que releva libertad y conciencia de los actos. Entonces, cuando habla de libertad y conciencia, allí se deriva un tanto que, bueno, uno de los elementos del dolo es el elemento cognitivo, esa conciencia en la cual se da una representación, y el elemento volitivo, la voluntad. Ahora bien, dentro del elemento cognitivo, dentro del elemento de la representación, ¿qué se representa el que actúa de forma dolosa? Bueno, se está representando la capacidad aflictiva de mi acción u omisión. Eso es lo que se está representando. La capacidad aflictiva de mi acción u omisión. Mi acción o mi dejar de hacer tiene una capacidad lesionante, tiene una capacidad que va a conducir a un resultado injusto, disvalioso, dañoso de un bien del cual una víctima es titular. Entonces, noción de la capacidad aflictiva de mi acción u omisión. Sé que mi brazo tiene capacidad apoderante. Sé que mi arma tiene capacidad necandi, de muerte de otro. Sé que mi genitalidad tiene capacidad penetrante en el caso del estupro. Ahora bien, también se representa, dentro del elemento cognitivo, también se representa la incolumidad del bien jurídico. Es decir, hasta ahora sé que ese bien jurídico no está afectado. Hasta ahora sé que allí está la víctima no muerta, allí está la cosa que quiero incorporar dentro de mi ámbito por vía de la sustracción en el dominio de la víctima. Allí está la víctima no penetrada y yo sé que no quiere ser penetrada, yo sé que la víctima no quiere ser hurtada, yo sé que la víctima no quiere ser matada, yo sé que la víctima no quiere ser lesionada, yo sé que la víctima no quiere ser difamada. Entonces, esa noción en el elemento cognitivo. Y es precisamente por ese entendimiento es que voy en procura de, asumo mi voluntad, exprofesa. Es decir, la justificación filosófica para la culpabilidad dolosa es el entendimiento que se tiene de una conducta disvaliosa e ir en procura de. Es decir, ahí está como muro de contención el albedrío que no asumo, ¿sí? El concepto de hacerlo malo, hacerlo bueno, y me voy por el camino de la conducta típica, en mi noción, en mi entendimiento. Entonces, la otra modalidad de esa culpabilidad es la culposa. Por cierto que la palabra culposa no se ve mucho en muchos ordenamientos. Se ve el concepto de culpabilidad negligente, imperita o imprudente. Allí, la justificación de esa culpabilidad es el que yo debo cumplir objetivos, deberes de cuidados, es decir, exigencias que me da la ley, exigencias que me da la sociedad, exigencias, aunque sea de carácter coyuntural, pero que yo he aceptado. Lo que soy es simple conserje de ese edificio de playa. No soy salvavidas.
el edificio de playa tiene una piscina profunda. Y entonces vino la muchacha que trabaja en una casa, ahí en un apartamento, y le dijo al conserje, mira, cuídame este niñito de 3 años, que me dieron muchas ganas del baño, tengo muchas ganas de ir para el baño, cuídamelo un ratito. Él aceptó, asumió el dominio del viejo. Y entonces ella se fue para el baño y él se entretuvo hablando con otra muchacha de servicio que estaba ingresando al edificio, un heladero, qué sé yo, que pasó por allí. Cuando voltea, ve a la criatura flotando en la piscina. Y aquí, interesante el tema frente al ámbito del derecho laboral. Entonces, bueno, he asumido, y del derecho penal del trabajo, he asumido un riesgo de carácter coyuntural, pero lo asumí, ¿ok? No tuve la intención, pero de alguna forma fui excesivo en el no cumplimiento de objetivos de deberes de cuidado. Y esa culpabilidad culposa se expresa por la vía de la llamada imprudencia o culpa in hayendo, haciendo, negligencia, culpa en no hacer, in omitendo, cuando yo tenía la obligación de hacerlo. La llamada impericia, que puede ser una culpa o imprudente o negligente, pero de contenido profesional, porque ejerzo una profesión que me obliga a ser perito frente a determinadas conductas. Y la llamada desatención normativa. En esa desatención normativa, no adscribirme a pautas de ley. Aquí juega un papel importantísimo en el ámbito del derecho laboral, por ejemplo, la existencia de contratos individuales o contratos colectivos de trabajo que generalmente tienen en su anexo, que es lo que se denomina la descriptiva de cargos, ¿okay? La descripción de cargos, en donde de una forma genérica, pero a veces también algo específica, se especifica las obligaciones que tiene el secretario 1, la secretaria 2, obrero 1, obrero 2, administrador, todas las categorías en ese, digamos, en ese adendum a los contratos individuales o colectivos que se llama la descripción de cargo. Entonces, pero bueno, en todo caso, la desatención normativa no puede ser desatendiendo una variable de voluntad. ¿Okay? Sabemos que no hubo intención, pero tendría que ser o por vía de la imprudencia o por vía de la negligencia que se expresara en por lo menos la no existencia de una enfermedad mental que releve libertad y conciencia de los actos. Ahora, fíjense, en el poquito tiempo que me queda, no puedo hacer muchas disquisiciones sobre nuevas consideraciones, tenues líneas que hay entre esa relación clásica entre culpabilidad dolosa y culpabilidad culposa por la vía de figuras tales como el dolo eventual o la culpa consciente. Si yo me enfrasco en analizar el tema del dolo eventual y la culpa consciente, me voy a dilatar mucho con el otro elemento del delito que me está esperando, que es la antijuridicidad. Fíjense que en el tema de la antijuridicidad, bueno, volviendo al tema de la culpabilidad, ¿por qué alguien no es culpable? Bueno, muchas razones. Cuando hablo de culpable, hablo de culpabilidad en específico, no como sinónimo de responsabilidad penal. Bueno, estaría hablando, bueno, por la existencia de la inimputabilidad. Hay una inimputabilidad por minoridad. Definitivamente, Código Penal, menor de 12 años. Pero el señor Maduro, presidente de la República, reformó en 2015 la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ahora también nos encontramos con que el adolescente que es responsable a nivel de sanción penal es aquel entre 14 y menos de 18, siendo que el adolescente, por LOMNA, es el mayor de 12 años. O sea, no existe responsabilidad penal en cuanto a sanción penal al menor de 14 años. En ese 2015 hubo una reforma por vía de la ley habilitante del presidente, aumentó la pena, eso es cierto, a un máximo de 10 años, pero quitó la responsabilidad penal
del menor de 14 años. Entonces, hay una inimputabilidad por minoridad, pero también hay una inimputabilidad por enfermedad mental. De nuevo, varias veces la he repetido acá, aquella que releva libertad y conciencia de los actos, que tendría que ser expresado, bueno, por un psiquiatra en cuanto al concepto de no noción de conciencia y voluntad. El sonambulismo, que hace algo estando dormido. Los llamados actos reflejos, que para algún sector de la doctrina no se acepta como una causa que excluye la culpabilidad. Cuando vas a estornudar, generalmente cierras los ojos como un acto reflejo. Sí, pero si en ese momento tenías un vehículo y estás pasando frente a un kinder, están saliendo 5 niños, tú dirás el efecto que ello podría derivarse. ¿Y por qué algún sector de la doctrina no lo acepta? Bueno, porque indica que tú has vivido tanto y sabes por máxima de experiencia ese acto reflejo de cerrar los ojos al venirte un estornudo, para no preguntarse si tú cierras los ojos cuando vas a besar a alguien. Dirán alguna, bueno, para lo que hay que ver. Entonces, el error. Se habla de error de tipo, se habla de error de prohibición, una falsa concepción de la realidad. O sea, lo putativo en el mundo del derecho penal, lo putativo es una falsa concepción de la realidad. Es decir, no había podido saber de forma alguna que la circunstancia estaba prohibida. Sí, pero la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. No dice el artículo 60 del Código Penal, sí, pero sí, yo he podido tener alguna posibilidad de asumir ese conocimiento. No, era imposible que pudiera ese entendimiento de esa norma o error de prohibición. Asumí en la idea de que estaba en una causa de legítima defensa o alguna causa de justificación. Bueno, de allí, claro, el tema del error también podría estar vinculado al error en el golpe, el aberratio ictus, pero prefiero, en aras del tiempo, ya lo que me están quedando son pocos minutos, concretarme al tema de la antijuridicidad. En primer lugar, no es tan preclara como lo es la tipicidad, artículo primero, la culpabilidad en el artículo 61 del Código Penal. Lo vemos por exclusión, ¿ok? Es decir, lo vemos de forma residual. Si en el 65 existen las causas de justificación, cumplimiento del deber, ejercicio de profesión o cargo, y sobre todo la causa de justificación por excelencia, la legítima defensa, entonces al darse esa circunstancia, el hecho se juridiza. Es decir, la antijuridicidad sería el disvalor de el hecho con respecto al derecho, fundamentalmente. Y el origen de las causas de justificación son legales, fundamentalmente, como lo está en el artículo 65. Hay unas que son genéricas, hay otras que son bien específicas. Causas de justificación, por ejemplo, como aquella que se verifica en el artículo 423 del Código Penal, el tema o 422, el tema del que mata al que escala y fractura, y yo me encuentro en una casa, en un sitio alejado y tengo el fundado temor de que yo podría obrar en contra de mi propia persona. Una especie de causa de justificación, sé que puede ser la legítima defensa de bienes. Bueno, y si pudiéramos entender, por ejemplo, que el hurto famélico, el hurto por hambre, pudiera entenderse como una causa de justificación, digamos, el origen social de algunas causas de justificación, el hecho de la delincuencia desatada en una sociedad que me hace a mí que si estoy a medianoche, 2 de la madrugada, parado frente a un semáforo y arranco dado la medianoche, la delincuencia, y en ese momento es que está pasando alguien.
Bueno, el otro elemento ciertamente es la punibilidad, porque esa punibilidad también tendría que ser tratada de una forma diferenciada. Digamos que es como una serie de escalones para llegar a un primer piso. Para la responsabilidad penal, primero tendrías que pasar por el escalón de la tipicidad, luego el de la culpabilidad, luego el de la antejuridicidad y luego, bueno, definitivamente, si da todo esto, tenemos un tema de punibilidad. En lo de la punibilidad implica la individualización de la pena en concreto. Allí pasaría por la existencia de concursos, concurso de delitos. Es decir, varios delitos han sido cometidos por una misma persona y por lo tanto tendríamos que asumir las pausas del concurso real. El delito principal, su sanción se aplica y a eso se le adiciona componentes quantum del delito de menor significación, o a menos que estemos en presencia del concurso ideal 98 del Código Penal. Hay varias violaciones de varias disposiciones, se aplica la disposición de mayor significación, pero también nos encontramos con el concurso de personas en el delito, artículo 83, artículo 84 del Código Penal, los que realizan el verbo rector del tipo, perpetradores, los que realizan una participación accesoria se dice partícipes, pero algunos son de tanta importancia que tienen la misma pena del perpetrador. Por ejemplo, el autor mediato, quien utiliza, quien objetiviza la conducta de alguien para realizar un delito del cual él se beneficia. Entonces, por la vía del determinador, instigador, cooperador inmediato, o inclusive los cómplices. Hay cómplices necesarios y no necesarios, artículo 84. Por cierto que la punibilidad también tiene su contra, que serían las excusas absolutorias. Pareciera que ya la persona va directamente fast track a ser responsable y a ser penada, mas sin embargo existen excusas absolutorias. El ejemplo, en el caso de la malversación, él destinó una partida, una finalidad distinta, pero luego viene el presidente de la República en Consejo de Ministros y valida ese destino a una partida distinta a los fines de satisfacer una necesidad colectiva, un clamor público. Bueno, cuando existía el perdón de la ofendida, ella era ofendida por un delito contra la libertad sexual y termina casándose con el violador. Bueno, en aras del tiempo, esto era lo que yo quería ubicarlos en contexto, la tipicidad, perdón, los elementos del delito, y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a las 5 de la tarde, mis alumnos de la especialización. Cualquier duda, tienen mis correos, acudan a mí. Gracias.